Un saludo para todos, estamos acá en nuestro primer episodio de Conversaciones. Este podcast lo realizamos tres guatapenses. Mi nombre es Jordi Vargas y soy entrenador profesional de fútbol y formador de entrenadores. Bueno, mi nombre es David Pérez Cardona, llevamos ya aproximadamente unos 3 4 años con este proyecto, lo vimos de iniciar ya que paramos, pero queremos volver a llevar ese mensaje, darle luz a todos los jóvenes, a las personas que nos están viendo y bueno, gracias por el apoyo, familia. Bueno, mi nombre es Jan Sebastián Gómez Osorio, actualmente soy consejero municipal de Juventud del municipio de Guatapé, emprendedor y bueno, desarrollamos múltiples cosas o actividades y hoy estamos acá con Camilo Jiménez Martínez, un joven guatapense. Queremos que Cami nos cuente un poco de su historia. Él desde su infancia estuvo en Guatapé, sin embargo se desplazaba a Medellín para estudiar y un sinfín de cosas. Él es actualmente el entrenador de la selección Fútbol Playa, es asistente técnico y además de eso es fisioterapeuta y en algún momento fue futbolista. Cami, muchas gracias mi hermano por aceptar la invitación. Cuéntanos por un poco quién eres, qué has hecho en tu vida y hay algo muy particular de tu historia y que es algo que muy poquitas personas cuentan y es que tu mamá tuvo trillizos. Tu mamá tuvo trillizos. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de crecer con dos hermanos de la misma edad. Bueno, Cami, bienvenido. Muchas gracias al profe y a ustedes dos por que sé que son los que iniciaron este proyecto. Muy agradecido de ser la primera persona que los acompaña. El nombre de este podcast es algo que he hablado mucho con el profe Jordi, que es acciones. Muchas veces no sabemos a quién nos cruzamos en la calle, en Guatapé. Entonces es algo interesante saber que hay personas muy interesantes, no solo del deporte, sino en muchos ámbitos, que hacen cosas por fuera del pueblo, que tuvieron esa capacidad de desapego del pueblo y lo hacen quedar bien, ¿sí? Entonces, como lo dijiste, jugué mucho tiempo fútbol, jugué 5 años en el Medellín, 2 años en Leones, 1 año en Argentina, me retiro, empiezo a estudiar fisioterapia y actualmente soy el asistente técnico de la Selección Colombia de Fútbol Playa, llevo 3 años allá, llevando el nombre de Guatapé a muchas partes del mundo. Y la intención que siempre he tenido es poder crear un proyecto en Guatapé de arena, que hay muchas modalidades frente a eso para poder brindarle no solo desde la parte deportiva a los muchachos una disciplina, sacarlos como de su casa y de la parte del celular, de las redes, demás, sino poder brindarles la oportunidad de tener un estudio superior. Entonces es como el plan que tenemos por medio del deporte y la arena frente a esto. Y lo que me dijiste de los trillizos, sí, mi mamá es una persona de admirar, mi hermana es trabajadora social, mi hermano es comunicador, mi padre falleció cuando nosotros teníamos 2 años, entonces mi mamá fue la persona que estuvo siempre acompañada de mi familia en ese proceso con los trillizos. Calidad. Bueno, Camilo, lo que dice ahora muy importante, el tema de que jugaste en las inferiores de Medellín. Recuerdo que algunos años atrás llegó las inferiores con Nacional acá a Guatapé a jugar y quisiera que nos contara un poquito de esa historia. ¿Cuánto tiempo duró allí en el Medellín? ¿Cómo fue ese proceso de jugar en profesional, luego cambiar como a otra cosa? Cuéntanos un poco de eso, Camilo. Esa historia no me acordaba, es una buena historia. Estaba de alcalde Mauricio Hernández cuando eso se inauguró la cancha sintética y la inauguramos Medellín Nacional. Yo realmente no jugaba en esa categoría, pero pues en la institución sabían que yo era de Guatapé y me permitieron venir ese fin de semana a participar. Hemos sido pocas personas los que hemos podido jugar creo que he sido el único en Medellín, Mateo Tortuga, que es otro líder del municipio en Nacional, Ospina, y en Águilas. Pero ha sido una experiencia enriquecedora. Realmente lo que te puede generar el deporte, por más de que no llegues al más alto nivel, que es al fútbol profesional, te da una guía de disciplina y una guía como de ir un poquito más allá. Pero eso sí fue una experiencia linda. No me acordaba que el día que se inauguró la cancha sintética vine a jugar con Medellín acá. Sí. Bueno, ahí Camilo, hemos visto que en el transcurso de su vida siempre ha estado relacionado con el deporte.
elegiste estudiar, primero la primera pregunta es, ¿en qué momento se dio cuenta de que ya no iba a jugar más? No, ya no voy a seguir intentándolo como jugador profesional y voy a buscar otro camino para poder subsistir por medio de otra profesión. Y segundo, en esa historia, porque en la relación personal que tenemos, cuando yo pasé a la Universidad de Antioquia mi primer semestre, usted iba por el tercer semestre y prácticamente habíamos 5 guatapenses en la misma sede de Robledo de la UDA. Me encuentro yo con Camilo, me encuentro yo con Esteban Salcerín, me encuentro yo con Gustavo Jiménez, que ya se iba a graduar, me encuentro con Felipe, que es un gran nutricionista. Londoño, sí. Entonces ellos todos ayudan a una mejor adaptación de uno, como alguien muy apegado a su pueblo, a la ciudad y a la universidad. Y compartimos ese semestre que, si no te acuerdas, jugábamos tenis, esos martes y jueves que compartíamos una de las materias, y decides estudiar fisioterapia. Pero en esa decisión, que quería hacer fisio, termina siendo entrenador de fútbol playa. Entonces, decidiste de ser entrenador, sos fisio, entras como fisio a la selección, pero después sos segundo entrenador porque tienes mucho que aportar, más desde liderar y desde entrenar que desde ser fisio. Entonces, ¿cómo se da todo esto? Para resumir un poquito, precisamente en la de Antioquia conozco a Santiago Alzate, que aparte de ser pues la cabeza del fútbol playa en Colombia, llevamos una amistad de hace 15 años, una persona que admiro y le agradezco mucho la oportunidad que me da. Cuando yo llego de Argentina, no estaba en la posición que yo quería estar en el fútbol y ya tenía claro que si a los 22 años yo no estaba en el equipo que yo quería, en el equipo profesional que yo quería. En Argentina viví en Tucumán un año, me retiraba. Fue una decisión difícil para mí y para mi familia, pero yo sabía que me retiraba y que tenía que empezar a estudiar fisioterapia. Pero cuando estaba en Colombia, también tenía claro que el estudio podía ir de la mano y que podía pasar lo que en su momento me pasó, que tomo la decisión de no jugar más, pero tener una educación superior de respaldo, ¿sí? Era lo que yo quería y lo que yo quisiera que todos los jóvenes hicieran. Se da justo el viaje a Argentina estando en la Universidad de Antioquia, que éramos compañeros, y cuando regreso a Argentina, sí regreso con algo muy claro, que siempre quise estudiar o medicina o fisioterapia, pero hice cuentas de la edad que tenía y dije, no, cara, vamos a demorar mucho para acabar medicina, y quiero seguir un poquito alineado con el deporte. Entonces, cuando yo llego a Argentina, Santi me hace la invitación para jugar fútbol playa. Conozco la modalidad, empiezo a estudiar fisioterapia y a jugar fútbol playa, pero ya me retiro del alto rendimiento de fútbol. Considero yo que llegué a Argentina con un muy buen nivel, pero psicológicamente ya no estaba para jugar. Fue una decisión personal, no me pasó absolutamente nada. Y en ese camino que acabo de la fisioterapia, me voy un tiempo a vivir fuera del país. Y estando fuera del país, Santi me dice que quiere cambiar su cuerpo técnico y que necesita gente de confianza. En ese proceso yo me acuerdo que le dije, yo soy fisio, quiero ir de fisio, pero me conoces y sabes que esa parte técnico-táctica no la quisiera dejar. Y él me abrió las puertas, aparte del área de la salud, de hacer algo desde la parte directiva, ¿sí? Y en el camino nos dimos cuenta que podía generar un poquito más de apoyo desde esa parte, como mano derecha de él. Este año acabé la carrera como técnico de fútbol playa de la AFA en Argentina, entonces ya me estoy como guiando un poco más por ese lado de dirigir y de guiar a los muchachos, pero desde la parte ya técnica, como vos lo hacéis. A mí, en su experiencia, mi bro, como, o bueno, ¿qué consejo le podrías dar a un joven de un pueblo que quiere salir adelante, que quiere jugar fútbol, pero las cosas no se le dan? Pues sea porque, digamos, no tenga los contactos o digamos, tiene mucho talento, pero digamos, no puede llegar como a ese punto en decir, bro, lo quiero hacer, tengo mucho talento, pero no he podido llegar hasta allá. ¿Qué consejo le podría dar? Justo esta semana tuvimos una conversación interesante porque queremos recuperar esa importancia que tiene la selección mayor de fútbol de Guatapé, ¿sí? En mi caso,
es una opinión personal, creo que Jordi no tiene, entre comillas, como la necesidad de venir a trabajar a Guatapé, ¿sí? Sé que lo hace con todo el amor porque nos apasiona. Entonces sí llegábamos a un punto como en común de que las personas son muy apegadas al pueblo y les cuesta mucho salir. Él me ponía un ejemplo y me decía, los niños de 13 años, un ejemplo, en Medellín ya tienen 70 partidos en una liga antioqueña, mientras que los niños de nosotros tienen 8 en zona embalses, que no es lo mismo. Entonces debemos como generar esas experiencias con los demás jugadores de las otras áreas para darnos cuenta realmente qué nos falta, ¿sí? Y y te repito, nos damos cuenta de ese apego que tienen a Guatapé. Realmente se debe salir, se debe aprender, se debe sufrir un poco para uno darse cuenta todas las necesidades que tiene y todo lo que hay que entrenar de más. Cuando yo estudié toda mi vida en la institución educativa Nuestra Señora del Pilar en Guatapé, y yo me acuerdo que en la sala de profesores, en la entrada había un tablero, una carta del Medellín, que los profes del Medellín le pedían el favor a los profes que me dejaran salir 2 horas antes de mi jornada de estudio. Entonces yo estudiaba en la mañana, me iba para Medellín y entrenaba, volvía e incluso muchas veces me quedaba en la cancha entrenando con todos. Y al otro día lo mismo, estudiaba, me iba a las 10 de la mañana a entrenar y me volvía para Medellín. Entonces eso es salir un poquito de la zona de confort, porque realmente eso sí te va a tener y te va a dar los resultados que uno quiere. Cami, la pregunta que viene va un poco asociada a la anterior que respondiste, pues sin embargo me gustaría saber para ti qué es ser guatapense. Si bien ahora decías que es importante salir de esa zona de confort, de pronto ir a Medellín o a otra ciudad para quizás conseguir algo de éxito, por decirlo de esa manera, ¿también crees que de pronto se puede conseguir éxito estando en el pueblo? Es una pregunta difícil, ¿sí? Es una pregunta muy difícil porque yo sí considero que se pueden hacer muchas cosas desde el pueblo, pero las experiencias que te genera salir a otras partes, el contexto, la cultura, te va a abrir la mente a muchas otras cosas. Entonces yo sí quisiera, ya lo dije en un momento, que los muchachos y las personas se incomodaran un poco, que realmente no es incomodar, sino llenarse de experiencias para lo que se viene, saber con quién voy a competir. Lo pongo en el tema deportivo. Yo debo saber con quién voy a competir, aparte de los muchachos que hay en el Peñol en San Rafael, quiénes son el nivel que hay en Medellín, el nivel que hay en Urabá, en mi caso, que es el nivel que hay en todo el país. Entonces yo sí considero que para poder ir más allá debemos salir de esa zona de confort que tenemos en Guatapé y, y ver otros nuevos caminos y otras nuevas experiencias para crecer en lo que se quiera. Pero muchas veces de pronto las experiencias no tienen que ser viviendo en otro lugar, simplemente, no sé, digamos un paseo, de pronto un contacto que se hizo en el pueblo o algo así, ¿o qué piensas de eso? Por eso te dije que te hablaba de lo deportivo, Sí. que te lo genera la experiencia de un entreno, de un partido, de un torneo. En otros aspectos probablemente no tengas que salir de Guatapé por el tema de la virtualidad y de las redes y demás. Pero en mi caso, mi posición ya no como deportista, sino como técnico, sí me gustaría que las personas tuvieran relación fuera del pueblo, inclusive si se puede fuera del país, para ampliar ese ámbito de experiencias que se necesita. Esa pregunta es un poquito más personal, un poco más personal, y es, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Y cómo ha jugado ese papel de la fe en sus momentos más importantes? Yo siempre he sido una persona creyente a mi modo, ¿sí? Vivo la fe desde un punto más personal, más interno. Siempre ha sido lo primero que llevo, inclusive en mis redes, en Instagram, dice Selección Colombia Fútbol Playa, un camino, y que para mí ese único camino es Dios, ¿sí? Pero lo llevo a mi modo, no soy la persona que va como todos los días a la iglesia, ni va en su momento, no sé si alguno es cristiano, no sé, sí considero que hay alguien superior, respeto mucho en lo que cree cada uno, pero la guía que yo siempre he tenido es Dios, es llevarlo de la mano y eso es lo que me genera como tranquilidad en todo, desde lo personal hasta lo laboral. Ya más relacionado con la profesión de entrenador,
Primero, ¿qué lo emociona o lo motiva de ser entrenador? Segundo, ¿qué es liderar para usted? ¿Qué es ese liderar? Y tercero, ¿cuál es su aspiración profesional? ¿Cuál es su meta más grande? Porque como siempre hablamos de acciones, yo creo que un sueño, la diferencia entre un sueño y una meta es que una meta tiene un plan, ¿cierto? El sueño es algo que usted tiene en su mente, pero no hace nada por él. Y la meta usted planifica para llegar a él. Que seguramente usted tiene una aspiración, una meta, y ya planificó un camino para llegar a eso. Sí, de a una. Entonces, la primera era, repito. La primera es, ¿qué lo emociona Sí. y lo motiva de ser entrenador? ¿Usted qué siente cuando es entrenador? ¿Qué lo hizo decir, bueno, yo soy fisio, pero a mí lo que veo que me apasiona es ser entrenador de fútbol playa? Lo que más me motiva de eso es potenciar, es una palabra que yo utilizo mucho, es potenciar a las personas que tengo a mi alrededor, en este caso a los muchachos que tengo en la selección, ¿sí? Yo he notado que por medio de la academia y la experiencia deben ir de la mano, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de tener la experiencia como futbolista y tengo la oportunidad de tener la academia como base. Entonces, si yo junto esas dos cosas, creo que he guiado a los muchachos a ir más allá, ¿sí? No solo en lo deportivo, sino también en lo personal. Se lo repito, yo quisiera que Guatapé fuera el centro de Colombia de los deportes de arena, porque es que no solo es fútbol playa, se pueden hacer muchas cosas y a raíz de eso, en mi caso, fisioterapia no es una carrera económica, ¿sí? De pagar todos los semestres, y en mi caso casi que toda la carrera fui becado por ser deportista. Entonces mostrarle a los jóvenes que por medio del deporte puedes tener una educación superior. Entonces me motiva mucho esa parte de llevar al máximo a los muchachos, demostrarle que tienen aún más capacidades, de sacarlos de esa zona en la que dicen, no, yo ya estoy acá, no, hay que incomodarlos un poco para llevarlos un paso más allá. Esa era la primera. La ¿Qué es liderar? Es una pregunta compleja desde el punto de vista que lo veas. Vos puedes liderar simplemente con el ejemplo. Ya. Con tu ejemplo puedes liderar, llevar un grupo. Ustedes saben, vos que has tenido grupos deportivos, que hay diferentes tipos de líderes, ¿cierto? Uno puede ser más democrático, uno puede ser más afectivo, uno puede ser más un poco más fuerte, más autoritario es la palabra. Yo trato de combinar un poquito de eso, de la parte afectivo y democrático. Sí, considero que por más de que uno tenga una autoridad, debe llevar un trabajo en equipo. Y eso hace que potencies a tus muchachos. En mi caso, yo les doy toda la confianza de que el error es una opción, pero para yo poder aprender me debo equivocar. Entonces, si él tiene la capacidad de hacer una jugada, un túnel, un sombrero, y se equivocaron y nos dieron un gol, yo no lo saco, yo lo dejo y le digo que es mi error porque yo confío en él para que haga esas acciones. Entonces pienso que a raíz de una simple frase potencio a la persona para que en la siguiente acción diga, carajo, el profe se está echando la responsabilidad mía, yo no lo voy a dejar. Entonces eso hace que él se potencie aún más y que sepa que tiene un grupo de trabajo detrás de él que lo está apoyando, ¿sí? Entonces trato de liderar por medio de generarles una confianza a ellos, que el error puede pasar. Si yo les genero esa confianza, sé que va a salir mucho, mucho mejor como el objetivo que queremos. Y lo último era la meta que esperaba. El sueño que yo tenía era clasificar a Colombia por primera vez a un mundial. Eso ya lo hicimos. Fuimos en 2023, creo, 4 a Dubái. Fue la primera vez que lo hicimos. Creo que ha sido la primera vez que alguien de Guatapé ha estado en un mundial FIFA. No sé si se acuerdan de alguien más. Y la meta que tenemos, porque es un trabajo en equipo, es volver a llevar a la selección a un mundial de fútbol. Ese es el sueño más grande que tengo. Y en su momento, supongo que la pregunta también iba dirigida al tema de dirigir, sería, y me gustaría mucho dar el paso
de dirigir alguna otra selección del mundo. Sí, porque hay una diferencia entre ser primero y ser segundo. Sí, claro. Para terminar, porque lideras de forma diferente. Sí. Porque al ser segundo tenés una relación más próxima con los jugadores, porque no sos el que decidís. Totalmente. Entonces ahí, esa era la pregunta para ver si en algún momento usted quería ser la persona que decidía. Sí, claro. Considero que estoy en el proceso de aprender, considero que me falta aprender muchas cosas. Y como te dije, Santi ha sido una persona que me ha llevado desde jugador hasta el momento en el que estoy, con su experiencia, que hace muchos años, ojalá lo puedan tener en algún momento acá, me ha llevado a darme cuenta que lo podemos lograr, ¿cierto? Hemos estado cerca de dirigir varias selecciones nacionales, Estados Unidos, China, entonces eso nos llena de orgullo porque somos muy jóvenes y nos damos cuenta que hemos logrado muchas cosas. En su momento en Dubái, por ejemplo, el técnico de Brasil tenía 65 años, y nosotros teníamos 30. Entonces éramos 4 jóvenes con 30 años representando al país y el técnico campeón nos llevaba 35 años de experiencia. Entonces decíamos como estamos empezando un camino complejo en una modalidad que enamora, pero tenemos mucho espacio para aprender, y es lo que te digo, me encantaría, me gustaría mucho eso, me estoy preparando, pero sé que me faltan todavía un poquito de acciones, de cosas para llegar a ese punto, pero sí me gustaría ser el director técnico de alguna selección. Cami, ya para finalizar, que le demos un mensaje a los jóvenes de Guatapé y que de pronto le dejes el mejor consejo que te han dado a ti que le pueda servir a esos jóvenes del municipio. Muchas veces creemos que por ser de un pueblo no podemos lograr lo que vemos en este caso en las redes. No es tan difícil. Es ir un paso más allá que todos, es hacer un poquito más allá de todos, es ir 1 kilómetro adelante más allá de todos. En algún momento le escuché eso a alguien ya desde el tema empresarial. Es ir 1 milla más allá. Si te dijeron que tenés que hacer 1 kilómetro, anda 2. Si te dijeron que tenés que entrenar un día, entrena 5. Si te dijeron que entrena 1 hora, entrena 3. Esos resultados al final se ven. Ser diferente no es fácil, pero al final las acciones se alinean y se marca esa tendencia de tu disciplina, de tus horas extras, de tu buena alimentación, de tu buen descanso. Al final eso todo se llega a un punto en el que se ve. Entonces, vuelvo y le digo, hay que salir, hay que llenarnos de experiencias. Guatapé es un pueblo que nos abraza muy fuerte, pero hay veces debemos soltarlo un poquito. Y somos personas que tenemos muchas capacidades. En este caso ustedes hacen esto por dejar un consejo y mostrar experiencias a los jóvenes. Y creo que es lo que queremos todos, demostrar que se puede salir adelante, que se puede lograr. En mi caso, como fisioterapeuta, en su momento estuve en lo más alto, en lo que puedo estar a nivel deportivo, que es en una selección nacional. Sé que el profe tiene la capacidad de llegar a una selección nacional, que ustedes con este proyecto van a ayudar a mucha gente, pero es eso, es escoger muy bien las amistades que nos rodean, porque eso sí nos va a llevar por un camino diferente. Igual es la decisión personal, pero ese kilómetro de más que podemos hacer desde todos los ámbitos deportivos, laborales, de creencias, sí nos va a ayudar a ser diferentes. So, Cami, muchas gracias por la... No, a ustedes por la invitación. Bueno, familia, este fue el podcast con Camilo. Los invito a que nos sigan en las redes sociales, Instagram, YouTube, en Spotify también vamos a empezar a subir todo. El apoyo va a ser de mucha ayuda para nosotros, para seguir creciendo, llevando esa muy buena información a todos ustedes. Muchas gracias.